Bueno, es el contenido de lunes para toda nuestra audiencia desde la paradita de las 12, cobijados en la plataforma Zoom para República Dominicana y el mundo, originando desde la capital del país y desde diferentes puntos de la República Dominicana. Nuestro programa está dando inicio a una nueva semana con un contenido diverso, el cual hace transcurrir ahora don Edel Cordero. Bueno, tenemos en el set virtual nuestro a Elvin Castillo, también está el licenciado Andrés Alma, Darío Cuba, José Guillermo Suez, Félix de Sena y un servidor. Yo le pregunto a Elvin de entrada a Elvin Castillo, ¿cuál es su pronóstico para el domingo? ¿Qué él cree que va a pasar? ¿Cuál podría desde ya decir qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el resultado de esas elecciones? Bueno, antes que todo agradecerles a ustedes por la oportunidad de abrirnos el espacio para dirigirnos al país a través de tan visto programa, la paradita de las 12. Y respondiendo a tu pregunta, Elder, es muy simple. La sociedad dominicana es una sociedad muy inteligente, aunque mucha gente quiera menospreciar esa inteligencia social que tiene este pueblo. Y es evidente que el PLD encabeza las mediciones serias, las mediciones que han decidido jugar un rol transparente de cara a este próximo 5 de julio. El candidato nuestro anda bordeando el 45% en las mediciones de trabajo que tenemos en las más recientes. Y yo te puedo preguntar a ti, para la gente que me dice, pero ¿y cómo él se atreve a plantear esto si hay encuestadoras de prestigio que han dado otros números? Es un tema lógico. Ya el presidente Medina lo decía en su intervención de la semana pasada. Vamos a hacer un análisis cronológico de los acontecimientos. ¿Qué ha pasado desde febrero hasta aquí? ¿Qué cosas ha hecho o qué han hecho los candidatos que aspiran a la presidencia para poder tener el favor del pueblo dominicano? Gonzalo Castillo lo único que ha hecho es dar un espaldarazo en los momentos más difíciles que este pueblo ha tenido en medio de esta pandemia y de esta crisis. Ha ayudado a las personas, ha ido en auxilio de los que estaban varados, ha llevado aliento, un apoyo y ha redoblado este esfuerzo de manera determinante a tal punto, Eder, que los candidatos de oposición de otros partidos, dígase Luis Abinader y Leonel Fernández, en inicio de esta pandemia, se quedaron sentados y tuvieron que salir por el ímpetu y el esfuerzo que Gonzalo estaba haciendo. Pero algo más claro que lo que te estoy contando, les estoy contando. El propio jefe de campaña de Luis Abinader, ustedes vieron una entrevista hace 2 semanas donde admitía que en los primeros 22 días de campaña Gonzalo había crecido 8 puntos y Luis había decrecido 4. Entonces eso te dice a ti que efectivamente ellos saben cuál es la realidad. Lo que ocurre es que están creando un escenario de percepción para tratar de desconocer lo que va a pasar el próximo domingo. Pero inevitablemente aquí hay una obra de gobierno que ha encabezado el presidente Medina, que usted puede ser su acérrimo rival más grande y nadie puede dejar de reconocer las visitas sorpresas, la tanda extendida, el 911. Nadie puede dejar de reconocer, por ejemplo, esos 56 hospitales que se intervinieron, los centros de atención primaria. Nadie en este país es loco para dejar de reconocer el 1.500.000 pobres que salió de la pobreza, la banca solidaria. O sea, el presidente Medina y el gobierno del PLD ha hecho una revolución en materia social en este país y fíjense que nadie puede atacar eso. Entonces, si usted agrega a lo que ha hecho Gonzalo en los últimos 90 días, es indefectible lo que va a pasar el domingo. Decía hoy Rosario Espinal, la politóloga, que si esa clase que ha sido beneficiada durante 8 años por el presidente Medina, con esa diversidad de programas que tú has señalado, que si esa clase sale a votar, al PLD no hay quien le gane las elecciones. Contrario, si esa clase decide quedarse en su casa, los más pobres, los campesinos, los beneficiarios de todas esas improntas del presidente, y sale entonces la clase media a votar, entonces ganaría el PRM las elecciones. ¿Cuál es tu consideración a esa información pública de Rosario en el día de hoy? Evidentemente
lo que Rosario Espinal plantea es un símil de lo que estamos esbozando aquí hoy. La clase más desposeída de este país. Cuando el presidente Medina llegó a la presidencia en el 2012, yo recuerdo que se criticaba mucho que los gobiernos del PLD habían invertido mucho en infraestructura, en desarrollo de bloc, de cemento, de varilla, y la redistribución a la gente no le llegaba. Pues, ¿qué hizo el presidente? Vamos a analizar cada programa que se han emprendido en los últimos 8 años y veremos que es orientado a la gente. Y evidentemente esa base social, ese campesino que ha podido acceder a un préstamo, a su titulación de tierra, a todos estos programas sociales, tiene un cariño especial por el presidente y por el PLD. Entonces, esa base social que plantea doña Rosario de que si la clase media alta saliera a votar, Luis y el PRM ganarían, quizás ellos tienen razón, pero hay que ver el fondo del por qué esa clase media alta quizás tiene un descontento con el PLD, pero esos tienen negocios, esos tienen inversiones y ellos pueden dar fe y testimonio si sus negocios han estado estables, han crecido, han conseguido inversión en los últimos 8 años, han conseguido créditos de la banca sin problemas. Ha habido una estabilidad en el dólar. Entonces, lo que ocurre aquí es que esa clase media alta ya, al estar en un parámetro de estabilidad económica y social por muchos años, entonces sus expectativas se elevan. Entonces ya quieren un tema de transparencia, un tema de corrupción, que es inevitable, hay debilidades, hay que seguir mejorando, nadie puede negar eso. Pero es de ahí, y yo siento que el PLD, que en su origen, quien constituyó el PLD fue precisamente esa clase media. Esa clase media dio origen al PLD. Hoy está un tanto distante porque quizás el PLD ha priorizado en los sectores más desposeídos y ellos entienden que han sido un tanto olvidados, pero si la clase media de este país analiza bien y piensa en frío y analiza en función de hechos, porque la vida y la política usted tiene que analizarlo en función de la historia, usted no puede inventar. ¿Qué ha ocurrido en este país cuando los gobiernos del PRD, PRM han gobernado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, partiendo de eso, usted se muda a los hechos actuales. ¿Qué credenciales presentaron los alcaldes del PRM cuando fueron recién electos en marzo? ¿Cuál es su impronta? ¿Cuál es su conducta? ¿Qué es lo que irradia? El que es pensante dice, bueno, en medio de un contexto complejo como el que vamos a enfrentar con el COVID, esta gente del PLD ha demostrado que sabe manejar la macroeconomía, que sabe manejar las crisis, que sabe sortear los sistemas sociales, económicos de un país. Yo voy a aventurar para irme a poner en manos de unos individuos que, fíjense recientemente lo que ocurrió hoy. Primero el tema del narcotráfico, que para mí es una pena que la campaña electoral esté en su tramo final reduciéndose a ese debate, porque todos sabemos que el narcotráfico permea todo. Yo no solo voy a venir aquí a decir el PRM. Ahora, hay un ingrediente distinto en esto. Y es que los narcotraficantes señalados, que ya la justicia tendrá que decir si lo son o no, son altos dirigentes de ese partido. No solo es que aportan en la campaña, es que son dirigentes que andan abrazados con gorras, son jefes de campaña. Y Entonces, eso da mucho candidatos. que decir. Candidatos, miren el que acaban de apresar hoy en La Vega. Una familia, Miguel López, José Miguel López Pilarte, esposos de una diputada. Señores, hemos visto con estupor cómo nos abarrotan los WhatsApp con los carros de lujo, helicópteros que esta gente tenían. Y el candidato, lamentablemente, Luis, desmontándose de estos helicópteros con un nivel de vinculación muy cercano. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no hay nadie en el entorno de un candidato como Luis que lo cuide? Que revise de dónde viene el origen de estos fondos. O sea, es muy cuestionable. Y cuando usted se va entonces al otro tema de lo que acaba de pasar con su postura con relación al matrimonio gay, a sacar la Biblia de las escuelas, a las 3 causales del aborto, es como ambivalente. No se atreven a decirle a la sociedad qué piensan sobre esos temas y por eso hoy tienen un conflicto con la iglesia, porque ya ustedes conocen lo que pasó con esa llamada que se filtró. Y así lo de la candidata vicepresidencial también, Raquel Peña, doña Raquel, una dama de prestigio de Santiago, pero viene de la academia. Hace un tuit el fin de semana diciendo que si Luis Abinader y el PRM ganan, entonces los estudiantes dominicanos que quieran acceder a becas del Estado van a acceder a un crédito, o sea, un préstamo, para después que se gradúen tener que pagarle al Estado. Pero ¿y cómo podemos retroceder en conquistas que
A duras penas, el PLD con sacrificio ha becado más de 71,000 jóvenes en estos últimos 4 años y Pero ella cientos borró de ese miles de tweet. jóvenes. Cientos de miles de jóvenes se han formado en becas de maestría, en doctorado, en grado y de manera gratuita. El PLD ha formado miles y miles de jóvenes. ¿Y cómo va a venir esta señora que viene precisamente de la academia a decirme a mí que lo que se va a implementar es un modelo como el estadounidense? Entonces, evidentemente, yo tengo que temer y el pueblo dominicano tiene que temer, porque si están velando por sus intereses, ella viene de Pucamaima y quiere cambiar el modelo que existe, ¿a qué va a apostar Luis? Luis nunca ha sido pobre. Luis no sabe lo que vive en una casa de zinc. Evidentemente, Luis va a responder a intereses empresariales como esos que hoy están tratando de manipular encuestas para crear una percepción inexistente. Señores, el PLD y el PRM quedaron en las elecciones de marzo por márgenes decimales de partido a partido en la cantidad de votos. Cuando vemos, ellos ganaron municipios cabecera y se hizo un boom con eso. Pero la totalidad de la sumatoria de los votos fue por cientos decimales. ¿Y cómo me va a decir a mí, el PRM y esas encuestadoras, que en 90 días, cuando todo lo que el PLD y su candidato Gonzalo Castillo ha hecho es tener la principalía? Incluso en estas mismas encuestas hay una pregunta que dice, ¿cuál candidato entiende usted que ha tenido un rol mucho más estelar en esa lucha del COVID? Y dice el 60% que Gonzalo, en una de esas mismas encuestas. ¿Y cómo puede ser diametralmente opuesto esto al resultado de la intención de voto? Evidentemente hay una manipulación lamentable. Para mí es penoso porque yo insisto, los sectores empresariales deben mantenerse como un ente de equilibrio en los países, no tomar partido con un bando ni con otro, equilibrio. Yo hacía un llamado esta semana pasada a que tanto el sector empresarial como la iglesia hiciera que los candidatos se sentaran a firmar un pacto de reconocimiento de los resultados, porque los árbitros los hemos perdido, ya no vemos el agripino. Pero si los empresarios que están para hacer esa mediación entonces están tomando partida con un bando con otro, el futuro que nos espera es muy lamentable. En cuanto al contenido de la ley 168, que puso clara la permanencia en territorio dominicano de ciudadanos extranjeros y que muchos tuvieron la oportunidad de un tiempo que especificó el Estado dominicano, producto de esa ley, de naturalizarse, tener su documentación al día. Parece que esto también en el ámbito del PRM pudiera ser cambiado si logran que Luis Abinader sea presidente de la República. ¿Cuál es la consideración, Alma? Y la pregunta te la hago a ti de manera directa, porque tú vas al Congreso de la República y vas a legislar y ya hay cosas que son pues preeminentes y tiene mucho que ver con parte de la incomodidad que siente el dominicano al ver las calles nuestras invadidas de extranjeros que no tienen la misma cultura nuestra, eh, haciendo acciones indebidas en la calle, cometiendo acciones criminales. ¿Qué piensan ustedes en torno a la defensa de esta ley 168 que fue emitida por el Congreso de la República e impulsada por el presidente Medina? Mira, yo encuentro que todas las normas migratorias y todas las normas que tienen que ver con la nacionalidad dominicana están bastante claras. Y se trata también de un asunto de la soberanía nacional. Es un tema de alto interés y yo encuentro que las valoraciones que ha hecho el candidato presidencial Luis Abinader son muy graves porque está atentando contra las normas que ya tenemos y normas que tienen que ser implementadas. Yo encuentro que esa actitud es una actitud que tenemos que irrefutablemente rechazar por ser contrarias a la ley, contrarias a la Constitución y deja muy mal ejemplo de lo que es ser parte del diálogo nacional sobre un tema que ya está cerrado. Yo creo que él presenta una posición en cuanto a ese punto de caos que va en contra de la estabilidad, va en contra de las normas y va en contra de un sentimiento nacional en cuanto a quién es nacional y quién no. En ese sentido, yo imploro a la sociedad
que pondere la posición de cada candidato sobre este aspecto y que defienda la nacionalidad dominicana y defienda la política migratoria que tenemos, que es buena y que tenemos que seguir cumpliendo. Y eso es todo. Esa es mi posición en cuanto a ese tema. Bueno, yo de manera breve solo agregar, Alma, a lo que planteas, que es una lástima que esta posición sea la que tenga el candidato y el PRM, pero a la vez me alegra. Me alegra porque eso genera un sentimiento de unificación nacional, sin importar las diferencias ideológicas y partidarias de muchos sectores. Por eso fíjense cómo la Fuerza Nacional Progresista, que está distante del PLD en este momento, tuvo que enmendarle la plana y salir al frente. Pero yo les digo a ustedes, ya se nos olvidó el sacrificio y el trabajo que tuvo que hacer este país en foros internacionales para dejar establecido que aquí no había apatridia, que aquí no éramos xenófobos, que aquí no había racismo. Una batalla campal donde la OEA, esa misma que viene a observarnos, que yo siempre he tenido mi diferencia con ellos por eso, no quiso endilgar la responsabilidad. Y hay que decir una cosa de manera responsable. Yo tengo mis diferencias con don Roberto Rosario Márquez en temas políticos, ideológicos, pero se empantalonó contra el embajador estadounidense en un momento al punto que eso le costó su visa por defender la dominicanidad. Entonces, eso lo que hace es que sectores que están quizás coyunturalmente divididos tengan que unificarse por ese tipo de posturas erróneas. Fíjense lo que ellos han hecho también con este tema de la alianza. Hay un bloque, Partido Reformista, Vi, Leonel, Fuerza del Pueblo y un grupo que estaban quizás muy enojados en un momento con el PLD, pero ellos de manera inexperta han ido acercándolos al PLD porque les están visitando los aliados, se los están juramentando, están rompiendo un pacto que tenían entre ellos y está dejando sin opciones a José Fran Peñaguaba, a Quique y al mismo Leonel. Lo están empujando a acercarse al PLD porque no tienen sapiencia, no saben cerrar los juegos y están cometiendo errores infantiles. Pero qué bueno por el pueblo dominicano, que sea así. Qué bueno que sea así. Bueno, en ese mismo orden, me gustaría preguntarle tanto a Andrés como a Elvin, en el caso de que tengamos que asistir a una segunda ronda electoral, ¿ustedes entienden que hay posibilidad de acercamiento entre la Fuerza del Pueblo y el PLD? Bueno, en mi caso, les voy a decir algo. En política uno ha aprendido que usted no puede descartar nada. Ahora, yo les voy a dejar sobre la mesa una situación, porque la gente piensa que pactar una alianza es solo que, por ejemplo, Leonel venga a apoyar al PLD. No necesariamente, no necesariamente. Un pacto puede darse en la dirección de que él se declare neutral. ¿Qué pasaría si él se declara neutral? El 75% de la fuerza pueblista y cuidado vendría a su casa matriz por gravedad, por naturaleza, porque son iguales, porque vienen de allí, porque sus amigos están allí. No van a ir a aventurar a una alianza con el PRM, sobre todo con el manejo torpe que están teniendo. Y eso sin contar con el bloque, el BIS y el Partido Reformista, que yo diría que ya están casi cercanos al PLD, porque lo han maltratado. Entonces, yo no descarto nada. En política usted no puede descartar nada. No necesariamente una alianza con Leonel es para que Leonel le endose su apoyo al PLD. Puede ser para declararse neutral o puede ser incluso hasta para reconocer un triunfo de Gonzalo Castillo. Hay muchas variables que pueden darse. Y yo con Danilo Medina sobre la cancha, que esa es otra que se me quedaba. Hay gente que ha minimizado la irrupción del presidente, que es el estratega vivo más grande que tiene este país. En los últimos 50 años es un carpintero de la política que ha ido paso a paso. Danilo conoce cada municipio, cada distrito municipal, cada provincia, cada dirigente y qué se necesita para ganar un proceso. Porque es un animal político cuando se pone el traje de político. Entonces, ellos han hecho que el presidente salga a hacer política. Lo han provocado, lo han irrespetado y lo han minimizado. Y eso puede ser un error muy grande. Fuera del traje de presidente, el presidente en las calles, miren que se lo estoy diciendo hoy, el PRM se va a arrepentir de haber minimizado la figura de Danilo Medina. En ese sentido, yo también creo que en el caso de una segunda vuelta, no sabemos realmente qué puede pasar. Sin embargo, mi perspectiva es que lo más natural, lo más orgánico, que se produzca el favorecimiento a Gonzalo y al PLD,
debido a todos esos vínculos que existen entre el PUPU y el PLD. Y también yo entiendo que hay muchos grupos que apuestan al caos, que apuestan al retroceso, y esos grupos solamente se encuentran dentro del PRM, que ha sido un ejemplo con esa falsa narrativa que están empujando dentro del electorado. Y yo creo que lo que más le conviene es la estabilidad al país, y eso se puede garantizar con nuestro candidato Gonzalo Castillo. Y yo entiendo que en el caso de una segunda vuelta, lo más natural y orgánico sería que se produzca una alianza en ese sentido. Bueno, yo creo que el río revuelto no le conviene al país, aunque algunos entienden que su ganancia está por encima de todo. Pero bueno, ya veremos. Estamos a pocos días de este proceso. Yo quisiera, Edel, que reservemos los minutos que nos faltan para unas informaciones que Darío Cuba prometió y que yo se las trunqué precisamente porque ya estaban los invitados con nosotros y debíamos economizar un poquito de tiempo. Despedirlos a ellos, a ambos, y quiero que tú lo hagas de manera formal y que sepan ambos que gozan de mi afecto. Gracias. Edel, Gracias. Edel, no te escucha. Edel.